Hola Venezuela, Iberoamérica, gracias por estar con nosotros. Arriba los corazones. Yo soy Wilber Rosas a través de Canalí para ti. La balanza de la opinión pública a esta hora del día en Canalí. El presidente de la Federación Iberoamericana de Abogados, lo tuvimos el año pasado cuando asumía ese cargo, es venezolano, reconocido en el gremio de los juristas en Venezuela y en el continente. Y está con nosotros Rafael Veloz. Rafael, gracias por estar con nosotros. Y yo quería, luego de la investigación, las informaciones que hemos cruzado, están adelantando ustedes un trabajo sobre el tema de la pornografía infantil en las redes sociales, en la web. Si quiero que nos expliques eso, muy a propósito, y que nos des una opinión, porque pareciera que el uso de las redes y de la web es algo así como que haz lo que te dé la gana. No solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica, y pareciera que eso ha influido mucho en el tema de la niñez, en la precocidad, en la actitud de los niños, niñas y adolescentes. Empecemos por ahí. Gracias, Julio, por la invitación. La Federación Interamericana de Abogados es el organismo que integra todos los colegios de abogados de América, España y Francia, y están agrupados más de 5 millones de abogados y de estudiantes. Tienen sede en Washington y asiento en la Organización de Estados Americanos. Tiene una serie de programas, dentro de las cuales hemos impulsado en mi administración la prevención de la pornografía infantil, por la incidencia que eso significa para los pueblos y las familias latinoamericanas. El año pasado realizamos un congreso importante en Margarita, donde el tema era tecnología, información y comunicaciones en el acceso a la justicia, y ahí se generó una discusión, un trámite en lo que es la trata humana. Hay una empresa sueca, se llama NetClean, que ha desarrollado un software, un programa para la prevención de la pornografía infantil. Ustedes estuvieron en Costa Rica, ¿no? Hemos entregado ese programa a presidente Franco de Paraguay, autoridades de Colombia, autoridades de México. Bueno, y el programa consiste en promover un sistema para la detección, la prevención en primer lugar, que es un bloqueo, es como un antivirus de lo que son imágenes y videos donde aparezcan menores en pornografía. Detecta también los elementos de tráfico dentro de Internet, en los nodos de Internet. Y también establece los medios probatorios para que entonces la policía de investigación puedan elaborar las pruebas necesarias. Esto es un programa que ya está funcionando en más de 50 países, 800 policías de investigación ya lo tienen desarrollando, y la Federación Interamericana de Abogados, preocupado por la salud de la familia del mundo y especialmente de América, ha llevado esto a las policías y a los órganos. ¿A quién los entrega? A los órganos ejecutivos, a las policías de investigación, al Ministerio Público. ¿Caso Venezuela? Y en el caso de Venezuela estamos en trámite para presentárselo a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Ahí se constituye una comisión con el Ministerio Público, con el Ministerio Interior de Justicia, y entonces ellos establecen un equipo para que podamos nosotros prevenir y desarrollar este programa de prevención. Allí hay un elemento, Rafael, que implica la no politización del tema, porque pareciera no, a todos nos interesa el tema, y uno ve que los niños, niñas, adolescentes, nuestros hijos, nietos, etcétera, están siempre conectados en la internet, en la web, en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter. Entonces, allí se despolitiza el tema. Este es un tema, uno de los temas que no tiene problemas de color político es la prevención de pornografía, especialmente infantil. ¿Y por qué este programa? Bueno, porque Internet penetra en el individuo, penetra en las casas. Y los niños son muy precoces en lo que es el conocimiento de Internet. Los niños a partir de los 5 años ya tienen posibilidad y acceso al Internet. Los padres que requieren mayor educación para el elemento preventivo dejan en ocasiones a sus hijos para entrar a hacer juegos y después se vinculan a otro tipo de actividades. Todos esos elementos hacen pues que requiramos un sistema de prevención en materia de educación y en materia de los accesos a Internet. Y es por ello entonces
que tenemos ese programa de prevención, pero también de persecución en caliente contra los depredadores de este mal que agobia a la familia latinoamericana, y en ese sentido tiene las conexiones necesarias con Interpol y Europol. ¿Se hace mención a alguna región específica de Latinoamérica donde haya mayor incidencia de este tipo de infractores, de este tipo de...? Sí, en los países donde hay mayor penetración de Internet hay evidentemente mayor intensidad. Estamos hablando en Brasil, estamos hablando en Argentina, en México, en Perú también una importante penetración, y gracias a este programa evidentemente hemos prevenido de manera importante este mal en la familia latinoamericana. ¿Y la Federación Interamericana ha detectado la presencia o el mantenimiento de la trata humana, la trata de blancas, la trata en Latinoamérica? ¿Lo ha percibido, lo ha podido seguir? Hay unos programas que la FIA acompaña de la Organización de Estados Americanos y de Naciones Unidas, y la FIA especialmente en resguardo de la sanidad de los niños latinoamericanos. Es por esto que nosotros con NetClean, con Microsoft y con otras importantes empresas, evidentemente porque el abogado tiene los vínculos con lo que es la Administración de Justicia en esta fase preventiva, como te dije antes, es por eso que nuestra acción principal y nuestro programa fundamental es a favor de la familia latinoamericana. No, tenemos que hacer un primer corte, pero el programa, ustedes saben, es Contrapeso, debe opinar. Vamos a sugerir algunos temas de los cuales usted quiere escuchar alguna opinión de un venezolano que es presidente de la Federación Interamericana de Abogados. Ya venimos. Continuamos en Contrapeso con el doctor Rafael Veloz, presidente de la Federación Interamericana de Abogados. Ustedes hicieron un trabajo sobre en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Omar García, tu persona, un grupo. Y yo quería preguntar, para entrar en materia de opinión, entonces, ¿cómo ve la Comisión Interamericana el caso Venezuela? ¿Y cómo ve los diferentes aspectos precisos de cada país de manera genérica? Pues no lo podemos nombrar a cada uno. Pero es que se dice, o el gobierno nacional dice, que desde la Comisión y desde la OEA siempre hay un ataque directo al país, que no se reconocen otras cosas, otros avances. ¿Qué dices tú? La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es el organismo que dispone la OEA, y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es el tribunal para toda América, y en consecuencia también es un tribunal para Venezuela, compuesto por 7 magistrados de distintas nacionalidades. Ahí de verdad que hay un rigor estrictamente independiente en lo que es la selección de estas personas. El protocolo consiste en unas reglas, en unas normas de carácter obligatoria para todos los ciudadanos de América. Es la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Por qué se crea la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? Que, por cierto, el primer secretario general fue un venezolano, fue Rómulo Gallego. Nosotros somos los que llevamos adelante la bandera de materia de derechos humanos, porque los estados no dan respuesta al problema ciudadano de los derechos humanos. Y en consecuencia se requiere que organismos de corte internacional también vigile el tema de los derechos humanos. Y es por eso que se constituye la comisión como un órgano administrativo, y la Corte Interamericana... ¿Pero quién elige la comisión? ¿Quién la elige? La elige la Organización de Estados Americanos. Ajá, y ahí no hay influencias específicas de los estados, de los países. Pero puede haber influencias de los estados, pero también hay controles mutuos. Y Venezuela ha aprobado los magistrados que fueron electos en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pero para seguirte en el trayecto, entonces, estos procedimientos a veces son lentos, como también son los procedimientos lentos en los países latinoamericanos. La Federación Interamericana de Abogados tiene un equipo de juristas de distintas nacionalidades. La Comisión Interamericana, que por cierto la coordina un mexicano,
Emilio Álvarez, tiene 2 años estudiando cómo establecer unos mecanismos en el reglamento y ejecutivo para hacer el procedimiento más rápido, más ágil. Y nosotros entonces propusimos una serie de propuestas, dentro de las cuales varias fueron incorporadas a la comisión, al reglamento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Una de las propuestas, en Venezuela ha habido un importante adelanto en materia de administración de justicia, en materia laboral. ¿Por qué? Porque se adoptó en Venezuela que el procedimiento laboral, forzosamente las partes tuvieran que ir primero a un procedimiento de mediación. ¿Qué significa eso? Que las partes se vean, confronten y con la facilitación de un especialista en la materia, un mediador de la materia, provoquen una posible salida. ¿Sabes cuál ha sido el resultado, Wilmer? Que más del 75% de los casos, de los problemas sociales en materia laboral, son resueltos en materia de la mediación. Es la solución amistosa de las cosas. En vista de esa circunstancia, nosotros entonces proponemos a la Comisión Interamericana, mire señores, a veces los procedimientos para admitirse, Wilmer, se requieren años de conocimiento. Y entonces nosotros le digo, por favor, ustedes incorporen la solución amistosa y la mediación en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, cosa que fue adaptado por la Comisión y por la OEA. Aclarado, pero es bien interesante el hecho de que el presidente de la Federación, Rafael Veloz, reconozca algún adelanto en materia laboral. Lo dijo él, no lo dije yo, para que no vengan a decir que el programa es chavista, que el programa se desvió, que ustedes lo saben, porque aquí los opositores lo que hacen es decir eso. Entonces no, lo está reconociendo el presidente de la Federación Interamericana, no lo dije yo. Vamos a estar claro, no voy a tomar valeriana porque no me estoy poniendo brava, es que es así la cosa. Bien, pero vamos a entrar en otra materia, es que usted puede opinar de toda América. Resulta que el presidente Santos de Colombia recibe nada más y nada menos a quien está impugnando las elecciones en Venezuela. Entonces la Cancillería tiene que protestar, la venezolana. El presidente Maduro tiene que protestar, porque no se trata de cualquier persona. ¿Cuál es la opinión del presidente de la Federación Interamericana de Abogados? Las constituciones latinoamericanas ofrecen autonomía, son generalmente federales y ofrecen autonomía a nivel de las regiones. Ahí te politizas. Estás viendo que te ibas a politizar. Estás viendo que yo te estoy llevando, ya se está politizando. Mira lo que viene ahora. Wilmer, estoy hablando de las constituciones. Mira lo que viene ahora. Estoy hablando de las constituciones que establecen unas autonomías en los estados y unas autonomías sí. ¿Y por qué no hay autonomía en Venezuela para recibir a la FARC y conversar aquí? Porque entonces la oposición dice que no, que le están dando beligerancia. ¿Sí o no? No es lo mismo la FARC que Capriles, estamos de acuerdo. Pero totalmente, no es lo mismo. Totalmente. Pero tú sabes tanto como yo el piquete negado que tiene eso. Tú sabes que tiene un piquete negado. Y se les puso la cosa difícil al pueblo, al gobierno colombiano. Entonces queremos escuchar a un venezolano que además tiene influencia latinoamericana y europea en esa situación. Hable, doctor Veloz. Tenemos que ser respetuosos de las decisiones que adopten los pueblos por medio de sus gobiernos. Si el presidente Santos adoptó la visita de un gobernador en ejercicio, como es Enrique Capriles, gobernador del estado Miranda, evidentemente nosotros tenemos que respetar esa situación. Que las consideraciones posteriores a unos acuerdos, que por cierto, los adelantos en materia de paz en Colombia han sido de manera importante, que nosotros también saludamos, que si eso perjudica las conversaciones es una cuestión de evaluar del gobierno colombiano, pero en democracia, en el mundo, uno tiene que conversar y uno tiene que hablar. Y así como un gobernador puede visitar a un país, un presidente de la República también puede conversar con el Papa, como lo va a hacer un parlamentario dentro de poco, de Acción Democrática, como lo va a hacer el presidente de la República, que ya el Papa Francisco le adoptó la posibilidad de una visita el 17 de junio de este mes. Aquí hablamos de todo, Rafael, y vienen más temas. Ya venimos.
Continuamos en Contrapeso. Rafael Veloz nos visita en el día de hoy. Estuvimos en días pasados visitando la sede de la OEA en Venezuela. Bueno, que pareciera ser el recinto o el depositario de todas las expresiones de protesta por las cosas que suceden en el país, en este caso referido al tema de la libertad de expresión. Estuvimos hablando con Leocenis García, nosotros trabajamos en ATEL, en Americana de Televisión, y queríamos observar también la opinión con respecto al tema. No solamente del tema de Leocenis García, sino de la sede de la OEA en Venezuela se ha convertido en eso. ¿Ustedes tienen algún comentario que venga directamente del secretario general de la OEA? ¿Se han conversado sobre el tema? Porque ahí va es la oposición, pareciera, ¿no? Sí, los últimos comentarios que hay por parte del secretario general José Manuel Insulza fueron con motivo a las elecciones pasadas el 14 de abril, donde puso a disposición expertos en la materia para el tema de la auditoría electoral, ¿no? Que por cierto la Federación Interamericana dictó un pronunciamiento que podemos comentar claro, más adelante. Por cierto, que en la propuesta que hace la FIA con relación al reglamento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, expone la posibilidad de que las oficinas y cuando haya visita de representantes de la OEA ante los países, los procedimientos que estén en curso puedan hablarse, puedan realizarse por la vía de la mediación y por la vía del acuerdo amistoso. Y yo creo, con relación específicamente a la pregunta, Wilmer, de que toda expresión de protesta que esté dentro de los cursos de las constituciones y de los protocolos internacionales tienen que ser, en primer lugar, revisados por los organismos públicos, así sea una persona, así sea de carácter colectivo, y de eso se trata precisamente. Se trata de que las personas puedan expresarse, tanto como una protesta extrema, que afecta pues la salud de manera importante y la vida, como las protestas que puedan ser de otro medio. Ahora, ¿cómo debe funcionar eso en estricto protocolo y rigor democrático? Que los estados no pueden voltear a las protestas ciudadanas. Aquí tenemos en Venezuela una muy mala experiencia donde un ciudadano venezolano expuso su vida, fue el señor Brito, por el derecho de propiedad, fue por un principio, independientemente de las consideraciones personales que pueda tener. Entonces, los gobiernos tienen que entender las protestas y yo creo pues que está en su legítimo derecho que cualquier venezolano lo haga ante la OEA, porque la OEA, ¿qué es lo que es? Es un sistema interamericano, también ahí es venezolano. Pero ustedes promueven un foro político dentro de la FIA, de pronunciamiento de tipo político. Es un pronunciamiento de políticas públicas, y las políticas públicas tienen que ver con el sistema interamericano, que son los derechos humanos, el Estado de Derecho y la Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática Interamericana que establece, fue firmada también por Venezuela, eso fue en el 2001, hace poquito. ¿Qué establece la Carta Democrática Interamericana? Que el contenido de las democracias debe tener derechos humanos, debe tener independencia de los poderes públicos, en especial a los poderes judiciales o a los sistemas de justicia, y que los procedimientos electorales estén claros. Reducción de la pobreza, ese es el cuarto elemento de la Carta Democrática Interamericana. Cuando esté en juego uno de esos temas, actúa la Federación Interamericana de Abogados sin meterse en las políticas internas de los países. Una de las barras o de los grupos de juristas más importantes está en Estados Unidos, que pertenece a la Federación Interamericana. Venezuela ha nombrado al diputado Calixto Ortega como representante comercial en Washington. ¿Cómo observa la FIA esta designación y qué injerencia pudiera tener en
en esa vuelta a las relaciones diplomáticas de gobierno a gobierno entre Estados Unidos y Venezuela? Mira, nosotros tenemos que tener en Venezuela relaciones con todos los pueblos, porque lo que están detrás de los gobiernos son los pueblos. Y nuestro interés también tiene que estar referido a que somos un exportador de energía y principalmente de petróleo. Por cierto, estaba viendo hace algunos días atrás de que se ha desarrollado de tal forma la tecnología para extraer petróleo pesado que en muy corto tiempo Estados Unidos va a pasar de ser un país importador a ser un país exportador de petróleo. Y fíjate la circunstancia en la cual nos estamos acercando, además de los medios alternativos de energía. Entonces, ante una circunstancia legítima como esa, y ante una circunstancia también de que el pueblo venezolano necesita una conexión con el pueblo norteamericano, con el pueblo cubano, con el pueblo chino, ruso y peruano, con todos los pueblos del mundo, nosotros saludamos a que los funcionarios hagan todo lo posible para que podamos normalizar las relaciones con todos los países del mundo. Uno de los aspectos importantes que has mencionado en este segmento es, tú dices que detrás de los gobiernos están los pueblos. Claro. Entonces, detrás del gobierno de Venezuela está su pueblo. Claro, el gobierno tiene que tener como prioridad las necesidades del pueblo. Y si en las relaciones que podamos tener con Estados Unidos o con Brasil, eso va a redundar en beneficios para el pueblo, evidentemente que tiene que hacer todas las diligencias posibles para normalizar la situación. Pero en el seno de la FIA se ha debatido la situación política venezolana. De modo alguno, en el seno de la FIA se debatió, y para eso hubo un pronunciamiento que después podemos comentarlo con relación a las elecciones pasadas presidenciales del 14 de abril. Bueno, vamos a tocarlo al regreso, porque para refrescar ese pronunciamiento que ya había salido en los medios, pero podemos revisarlo rápidamente. Ya venimos. Continuamos en Contrapeso, la otra opinión. Rafael Veloso está con nosotros. Bueno, ustedes se habían pronunciado, la FIA. Ahora, ¿y cómo haces tú, chico, que perteneces a un partido político? ¿Cómo es en Venezuela y eres presidente allá? Entonces, no ligas una cosa, no se mezcla una cosa con la otra. Tú no estás influyendo en la FIA, porque tú eres de oposición. Absolutamente. Uno cuando toma ¿qué decírselo? Porque si uno no se lo dice, tú uno sabes cuando cómo es la toma cosa. el ropaje, Wilmer, de una función tan importante como es representar no solo a los abogados, a lo que es la administración de justicia, y no es representar a las togas de los jueces, del Ministerio Público, es al ciudadano. Tenemos que estar detrás en que el ciudadano tenga mejor calidad de vida y sobre todo en el sector que nos refiere, que es la administración de justicia, el acceso a la justicia. El problema del acceso a la justicia no es un solo mal venezolano, es también un mal que está en Estados Unidos. Uno, para llegar a tener una audiencia pública, una audiencia en Estados Unidos, requiere esperar algunos meses. También aquí en Venezuela, para tener una decisión o tener un resultado efectivo para la paz social, se tiene que esperar mucho tiempo. Y detrás de eso estamos. Y si nosotros estamos vocacionalmente dirigidos a esa pasión y a ese trabajo, evidentemente que tenemos que deslastrarnos de cualquier consideración partidista o personal, como tú lo haces, como eres periodista. Tú tienes tu corazón, tú tienes tu inclinación. Decidimos apartarnos de cualquier militancia política para poder hacer periodismo. Para poder hacer periodismo. De esa manera, cuando estamos en función de la Federación Interamericana de Abogados, lo hacemos de esa manera. Ahora, en el tema, fíjate, siempre se ha hablado de Cuba. ¿Cómo ve la Federación Interamericana el tema de los la Interamericana de Abogados, el tema de los derechos humanos en Cuba, el propio sucesión de gobierno cubano? Porque ustedes generan opinión pública internacional y siempre es importante escucharlo.
Porque aquí, ¿qué es lo que dice Venezuela? Bueno, en Cuba se violan los derechos humanos. Uno también quiere decir, bueno, ¿qué opina la gente de la FIA? Porque a ver si tienen una posición diferente, que confronte esa matriz que hay en Venezuela, suerte siempre de oposición al tema cubano, por razones políticas. ¿Cómo lo ves? Mira, hay indicadores. Yo puedo tener mi posición personal con relación a cómo el gobierno puede llevar adelante sus políticas públicas. Por cierto que acabo de terminar el libro que un periodista venezolano se metió a las entrañas y convivió con familias cubanas, y ahí indicaban pues cómo era el sistema en el cual periódicamente sectores de La Habana tenían que participar en algunas reuniones de un control de unos instrumentos políticos para la educación del sistema socialista o comunista, y explicaba, indicaba de que hay protestas importantes, y que los funcionarios del Estado que le decían, señores, ustedes no pueden venir aquí a reclamar, ustedes tienen que venir aquí a provocar y promover soluciones. Y la gente que reclamaba que no tenía los artículos de aseo, que no tenía posibilidad de comprar lo que ellos querían comprar. Y fíjate una cosa tan importante, que los profesores y educadores cubanos no están en la capacidad y en la calidad suficiente para educar a los niños cubanos. Bueno, esas son consideraciones, esos son hechos fehacientes que nosotros conocemos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos calificar? Con indicadores. Hay indicadores que son técnicos y científicos que arrojan pues que hay una deficiencia, una debilidad por parte de las políticas cubanas en lo que es el rigor democrático, en lo que es procesos electorales limpios, en lo que es resguardo de los derechos humanos, y eso no se puede tapar. Ante esa circunstancia nosotros abogamos en la Federación Interamericana de Abogados porque se cumplan esos patrones de resguardo a los ciudadanos, pero también tiene que ser celoso de la libertad y de la independencia y de que los países. ¿Y los indicadores en Venezuela? ¿Los indicadores en Venezuela qué dicen? Los indicadores en Venezuela en materia de justicia, por decirte uno de ellos, indican pues que hay un problema serio de lo que son la designación de los jueces. En el último estudio que nosotros estamos realizando, porque tenemos un programa permanente para establecer los indicadores de los sistemas de justicia para toda América, porque si hay poderes judiciales autónomos e independientes, puede funcionar la democracia, puedes controlar al poder público, al Ejecutivo y al Parlamento. Es el único árbitro viable para que pueda andar la democracia. En Venezuela, ¿qué está sucediendo? Bueno, ya estamos hablando que más del 90%, solo 47 jueces, Wilmer, solo 47 jueces, de 2000 y pico jueces, están ahí por concurso. El resto es a dedo. ¿Y cuál es la consecuencia de todo eso? Que en cualquier momento esos jueces pueden ser sustituidos, como en efecto han sido sustituidos por una llamada telefónica o por una simple comunicación. Hay una deficiencia importante en ese sector de la Administración de Justicia en Venezuela. ¿Y el tema de los procesos electorales, que era otro indicador que tú decías? En materia de procesos electorales, bueno, hay unas solicitudes hechas con relación al último proceso presidencial. Nosotros nos expresamos en la Federación Interamericana de Abogados en el sentido de que de garantizar los derechos humanos, en este caso los derechos electorales del ciudadano, para que le permita al pueblo venezolano una garantía de auditoría integral de los procesos electorales. Esto quiere decir, no es una totalización de papeletas. Pero ustedes, ¿cómo veían? Ustedes van a aceptar, ustedes van a ser vigilantes del dictamen del Tribunal Supremo en ese sentido, de la impugnación que se lleva adelante. Lo que ellos digan, eso es cierto. Por supuesto. O sea, no es que van a preparar ustedes después una encrucijada allí para decir, bueno, el Tribunal Supremo no es autónomo, porque así es que hace la oposición venezolana. La Federación Interamericana de Observadores Entiendo Electorales. que ustedes
Entiendo que la federación, ya me lo aclaraste, no es la oposición venezolana. Muy claro. Lo que pasa es que tú eres venezolano y tú sabes lo que se vive aquí. La Federación Interamericana tiene unos observadores electorales y simplemente lo que vienen, por cierto, no se les permitió venir, pero lo que hacen es hacer observaciones, detallar. ¿Y qué se detalló en esa comisión y en ese pronunciamiento? Evidentemente que es necesaria una auditoría integral. En segundo lugar, que haya respeto a los derechos humanos, porque se desprendieron una serie de actuaciones, de torturas en algunas circunstancias, de ejercicios indebidos de los poderes públicos para algunos estudiantes de Carabobo y de Estado Lara, que evidentemente tiene que tener la atención del mundo entero. Y finalmente, los lamentables hechos ocurridos en el Parlamento venezolano, donde algunos diputados fueron agredidos, en este caso brutalmente. Tenemos que hacer un corte y también pudiéramos decir que originó aquel pronunciamiento de Capriles en la noche del 14, cuando se dirigió al país, que fue interpretado por la masa de una forma, algunos dicen del oficialismo, con mucha agresividad. Ya venimos. Continuamos en Contrapeso, la otra opinión. Rafael Veloz, presidente de la Federación Interamericana de Abogados. Y uno dice, Rafael, que los venezolanos despuntan en el mundo. Tú eres uno de ellos, no es fácil llegar a esa federación. Y sobre todo dejar un legado, un aporte, porque ya vas a tener que entregar a finales de mes. Tan rápido pasó un año desde que tuvimos aquí tu presencia. Pero yo creo que tú podrías decir desde Venezuela cuál es el principal aporte a la FIA. Y la otra cosa, chicos, que la gente dice, bueno, ¿para qué voy a estudiar Derecho en Venezuela? Es necesario, hay muchos estudiantes, autonomía de poderes. Combíname esa información allí, esa opinión. Sí, mira, el aporte de nosotros los venezolanos en los organismos internacionales viene dado, te lo dije, en el primer secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos fue un venezolano. O sea, quien llevó adelante la defensa de los derechos humanos en contraposición a los gobiernos, porque los gobiernos no estaban cumpliendo con los derechos humanos, fue un venezolano, Robo Gallego. En segundo lugar, el venezolano tiene una piel especialmente sensible al hecho social. Entonces, una visión puede ser la de esos organismos internacionales en Washington, con una labor de lobby, en contraposición a una visión más activa, más de contacto directo con la gente. Fíjate, en México, cuando yo hice mi gira, fui a Ciudad de México, pero es que la realidad de un país como ese, de casi 2 millones de metros cuadrados, el doble de Venezuela, 93 millones de habitantes, donde no hay colegiación obligatoria, hace pues que para yo conocer el problema de la justicia y del abogado mexicano, es que yo tengo que ir a pueblos. Y fui a varios pueblos, recorrí más de 3.000 kilómetros en pueblos. Eso por primera vez se hace en la Federación Interamericana de Abogados, después de 73 años. Entonces, esa labor social es el programa de prevención de pornografía infantil, es el acceso a la justicia. En segundo lugar, el contacto directo con los ciudadanos. Nosotros hicimos una visita por 15 países y la otra visión que tiene el venezolano es que trabaja en equipo. Aquí no hay individualidades. No es Rafael Veloz, no es Ramón Flores, que está haciendo una campaña importante, un trabajo importante de los derechos humanos. Y ese trabajo en equipo hace que nosotros podamos multiplicar y podamos tener una pegada importante en los organismos internacionales. Y es por eso que en mi administración pudimos aportar soluciones específicas en materia de derechos humanos a la Comisión Interamericana y fuimos a Naciones Unidas.
en la conferencia de 67 en Nueva York y le dijimos, mire señores, los estados, es importante que ustedes discutan sobre las políticas, pero es más importante de que el ciudadano tenga acceso a la justicia. Hablemos sobre la necesaria independencia de los poderes públicos y pidámoslos a los ejecutivos, al poder legislativo, que le dé el arma suficiente para que los tribunales puedan actuar. Sobre la política exterior venezolana, sobre la diplomacia internacional, sobre ese quehacer del gobierno nacional, ¿cómo lo ve el presidente de la FIA en este momento? En el concierto de naciones, en ese elemento de intereses, en esa situación de intereses que es el concierto de naciones, ¿cómo lo ven ustedes? Mira, como venezolano yo lo veo de que han tomado el gobierno venezolano algunas actitudes importantes para regularizar las relaciones con Estados Unidos, como lo vimos antes. Creemos que por ser vecino Colombia y por las relaciones comerciales que tenemos con el pueblo colombiano, eso tenemos que regularizarlo y que nuestra observación viene dada a que Venezuela, si bien es cierto, está entrando a Mercosur, no puede dejar de sus aliados naturales, que es la Comunidad Andina de Naciones, que por cierto fue uno de los países promotores para la Constitución en 1967 con el Pacto de Cartagena. De tal forma que nosotros, además de ver y de integrarnos a Mercosur, tenemos que integrarnos a la Comunidad Andina de Naciones. Bueno, el doctor Rafael Veloz, agradecido por su presencia en el día de hoy, se va a Argentina la semana que viene. Y la Asunción. Y la Asunción, Paraguay. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra allí. Informamos, opinamos. No establecemos agenda previa. Ese no es el programa Contrapeso. Ustedes lo saben. Entre tanto, cuando Dios así lo permita, vamos a regresar. Arriba los corazones, Venezuela, Iberoamérica, que vamos a estar en contacto inmediato con todos esos países de la FIA, donde están cercanos a la FIA, más de 20 países. 32 países. 32 países. Vamos a tratar de traerlos uno por uno vía Skype y algunos vamos a estarlo visitando. Yo soy Wilber Rosas a través de Canalí, que va a regresar cuando Dios así lo permita. Entre tanto, Fondo Flamenco, lo nuestro. Hasta entonces.